nombre es Samuel Braga. Nací en Chile y a la edad de 19 años me fui a Australia, donde conocí a mi esposa y ahora estamos casados ya 25 años. Tenemos 3 niños, mi hija mayor tiene 22 y mi hijo menor tiene 18. Hemos tenido el privilegio de servir al Señor ya por muchos años. Desde niño yo sentí el llamado de ser un pastor, de poder predicar el Evangelio, y nos hemos dedicado a hacer eso por 16 años. He tenido el privilegio de visitar muchos lugares. El Señor me ha llevado a Europa, he estado en las islas del Pacífico Sur, he estado en Australia, donde vivo por supuesto, en Asia, también aquí en Sudamérica. Y ahora tengo el privilegio de compartir este mensaje con ustedes. Yo he tenido el gozo de ver muchas vidas transformadas, muchas. Y les quiero garantizar algo. Si tú miras estos programas y los disfrutas, pero pones en práctica las cosas que yo voy a compartir contigo, que no provienen de mi propio intelecto, no son cosas que yo he inventado, sino que son cosas que el Señor me ha demostrado y me ha mostrado, me ha enseñado en las Sagradas Escrituras. Son principios, verdades que yo he puesto en mi propia vida y mi vida ha sido transformada, y también he visto muchas vidas transformadas. Así que quiero darte una garantía. Si tú pones en práctica lo que yo te voy a enseñar, te garantizo que al final de esta serie tu vida ya no va a ser la misma. Va a ser totalmente transformada. Vas a tener una vida nueva. Así que me gustaría al comenzar que inclinemos el rostro, que oremos para invitar a nuestro Dios, al Espíritu Santo, a que nos enseñe. Oremos. Padre nuestro, en esta tarde, cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte que tú nos enseñes. Tú eres el gran maestro a través de tu Espíritu, Señor. Eres el cual nos guías a toda la verdad. Y me has escogido a mí para compartir con mis amigos y hermanos cosas que han beneficiado mi propia vida y la han revolucionado. Y yo sé que va a ocurrir lo mismo en la vida de ellos. Señor, yo no sé más que ellos, no soy más que ellos. Soy uno con ellos. Me has escogido a mí, te quiero dar las gracias por darme este privilegio. Y pido, Señor, que hables a través mío, que sea un instrumento en tus manos, querido Señor, para bendecir a aquellos que están escuchando y participando en estos programas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años atrás, cuando yo era muchacho, ocurrió una experiencia en Santiago de Chile, que hasta ahora la recuerdo y han lecciones nacido de aquella experiencia. Había un locutor de televisión que era un hombre muy conocido, muy apreciado en Chile. Y él fue llevado al hospital porque tuvo un problema y fue admitido para una operación sencilla. Pero el hombre nunca salió. Algo fue mal con la operación. El anestesista se equivocó en la cantidad de anestesia que debió haber administrado. Y tristemente, este famoso locutor nunca salió del hospital. La verdad es que llegó a ser un vegetal. Vivió por algunos años más luego de esta experiencia, pero vivía en una cama, había máquinas que lo hacían respirar, se le administraba comida a través de suero, y tristemente su familia no tenía una interacción con él, tanto que a medida pasaron los meses y los años dejaron de ir a visitarlo, porque a pesar de que este hombre tenía pulso, tenía todas las manifestaciones de vida, lo triste era de que no había una interacción emocional, no había la capacidad de expresar amor, y cuando sus seres amados le expresaban amor, cariño, no había un retorno de aquel. ¿Sabes? Esto me lleva a hacer una pregunta. Este hombre estaba vivo, pero ¿estaba vivo? ¿Te has preguntado alguna vez qué es la vida? ¿Qué es la vida? Yo he tenido el privilegio de recorrer muchos países y conocer muchísima gente.
Y en el seno de cada ser humano hay el deseo de disfrutar la vida, de amar la vida, de vivir una vida que vale realmente la pena vivir. En la enciclopedia Encarta se nos da una definición de la vida y se nos dice de esta manera, que es una mezcla de impulsos eléctricos combinados con reacciones químicas. Es la existencia en un mundo físico. Una mezcla de impulsos eléctricos combinados con reacciones químicas. No suena nada atractivo, pero esta es la definición que se ha dado de la vida. Es existencia en un mundo físico. El resultado de mezclar impulsos eléctricos con reacciones químicas. Eso es lo que te da la capacidad de vivir. ¿Qué es la vida? Nosotros tenemos métodos a través de los cuales medimos la vida en un ser humano. Si tú levantas tus dos dedos derechos de la mano derecha y luego los apoyas en la muñeca izquierda y buscas tu pulso, hazlo. Ahí vas a sentir que tu corazón está latiendo, va tú. Si alguien ha caído desmayado, nosotros le buscamos inmediatamente el pulso. Ahora hay máquinas sofisticadas para buscar el pulso, porque esto nos muestra si es que hay vida o no. Ahora me gustaría que tú hicieras eso. Levanta tu mano, ponla en tu pulso y comienza a buscarlo. Si lo encuentras, te quiero felicitar. Estás vivo, estás aquí, estás existiendo. Es esa reacción química con pulsos eléctricos está ocurriendo en ti y estás vivo. Hace algunos años atrás yo trabajaba como pastor en las montañas azules de Sydney, que son una área de Sydney rural, y yo me conseguí una motito, como la que se muestra aquí en la foto, para salir a repartir invitaciones. Y andaba por todos lados invitando gente a venir a un programa parecido al que yo estoy llevando a cabo ahora. Y en una calle yo iba más o menos rápido, se estaba poniendo el sol, sabía que había una casa al final de aquella calle, era una calle de tierra, pero se me había olvidado que había una calle en el camino, había una casa en el camino. Iba más o menos a unos 60 kilómetros por hora cuando de repente un perro salió y me atacó. Yo vi el perro con la esquina de mi ojo, lo alcancé a ver y choqué al perro, lo golpeé, no sé, me parece que lo golpeé en el cuerpo. El perro salió arrancando, pero yo salí volando de la bicicleta o de la moto y caí con fuerza en el suelo. Por suerte, gracias a Dios que andaba con un casco, me azoté la cabeza contra el suelo y quedé inconsciente por algunos segundos. Cuando desperté, cuando volví en mí, la moto estaba rugiendo, el motor estaba andando a alta velocidad, me levanté, apagué el motor, mi mandíbula estaba muy, muy dolorida. Y habían panfletos distribuidos por todas partes. ¿Dónde se fue el perro? No sé. Pero yo ese día podría haber perdido mi vida. Es tan fácil. Hoy podemos estar aquí en el programa. Puede que mañana ya no estemos. ¿Qué es la vida? Algo que parece tan seguro y sin embargo algo que se nos puede escapar en menos de un segundo. ¿Qué es la vida? Cuando la Biblia habla de la vida, nos dice que hay dos manifestaciones de la vida. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos dice lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se nos habla de la vida como un soplo. Es un don de Dios, pero es un soplo. Y yo defino aquella manifestación de la vida que la Biblia nos describe aquí cuando Dios creó al ser humano como la existencia, el don que Dios le da a cada ser humano de tener existencia, de estar en este mundo físico, de poder vivir.
es definido como un soplo. Es el don que Dios da, la energía, la capacidad de estar aquí. Pero entonces el apóstol Juan nos habla de la vida. En el capítulo 1 de su libro, en Juan capítulo 1, versículo 4, dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida en este versículo? No es un soplo, sino que es luz. Y hay diferencia entre soplo o aliento y luz. Dos manifestaciones de la vida. Una es la existencia. El otro es una luz. Luz es brillante, es hermoso, es atractivo. A todos nosotros nos gusta participar de la luz. Cuando hay un lugar oscuro y se prende una vela, todos gravitan hacia la vela. O cuando estamos en la playa oscuro y se prende una fogata, todos van a la fogata. ¿Por qué? Porque nos gusta la luz. Hay una diferencia entre soplo y luz. El soplo es la capacidad de existir, la habilidad de estar aquí, el don que Dios te da de existencia. Pero la luz habla de la vida como calidad de vida. Es la capacidad de disfrutar de tu vida, de tu existencia. Es el don de gozar de aquello que tienes. Existencia y calidad. La verdad es esto, de que nosotros medimos nuestro deseo de existir de acuerdo a la calidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tú estás padeciendo de una enfermedad interminable y tienes dolores que no puedes soportar, entonces en tu mente nace el deseo de que ojalá que la vida terminara. Es eso lo que nosotros llamamos eutanasia. Se ha llegado a la conclusión de que si un ser humano no tiene calidad de vida, él debiera ser libre de terminar su vida. Yo no estoy de acuerdo con aquello, pero esa es la realidad que nos ilustra de que si nosotros no tenemos calidad, hermosura de vida, entonces no vemos la vida como algo que vale la pena vivir. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo escuché de un accidente horrible y que el chofer del vehículo que chocó quedó cuadrupléjico. En mi mente, inconscientemente, inmediatamente dijo, bueno, si yo quedara así, yo hubiera preferido morir. ¿Por qué? Porque nosotros, naturalmente, no tan solo deseamos tener existencia, sino que deseamos que nuestra existencia valga la pena vivir. Deseamos tener una vida hermosa. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo yo puedo asegurarme que mi vida vale la pena vivir? ¿Qué es la vida? ¿Es tan solo una mezcla de impulsos eléctricos con reacciones químicas que me da la capacidad de existir? Pero ¿cómo yo puedo encontrar una vida que vale la pena vivir? Ya nos damos cuenta de una cosa, las Sagradas Escrituras nos dice de que la vida es un don de Dios. La existencia que tienes es un regalo divino. Tú no estás aquí porque hubo una explosión billones de años atrás y han pasado tantas milagros, digamos así, no milagros, cosas a la chance, al azar, que te dieron como resultado que tú estás aquí. No, de acuerdo a la Biblia, la existencia, el hecho que tú estás aquí es un don, Dios te lo ha dado. Pero ¿cómo tú y yo podemos tener una vida hermosa? ¿Cómo es posible tener una vida que realmente vale la pena vivir? En Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Quién es Él? Es Jesús. Así que cuando las Sagradas Escrituras nos hablan de que en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres, aquella vida hermosa, aquella vida atractiva, aquella vida que tú te levantas en la mañana y dices, estoy feliz de vivir, aquella vida está en Jesús. Es más aún, en el libro
de Juan, capítulo 14, versículo 6, se nos dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice que Él es la vida. Así que uno de los más grandes descubrimientos en nuestra vida es llegar a entender que sí, la vida se manifiesta en reacciones químicas, con impulsos eléctricos, pero eso no es la vida es un ser. Juan 11:25, Jesús nuevamente repite esta verdad, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Jesús, querido amigo, es la vida. En Él está hermosura de vida, pero incluso tu existencia proviene de Él. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la vida es una persona. Déjame repetir aquello porque esto es muy importante entenderlo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la vida es una persona. Tu existencia y tu calidad de vida proviene de una persona. Jesús es la persona vida. Él te ha dado tu existencia, Él porque te ama te trajo a este mundo, y si tú quieres tener calidad, hermosura de vida, tú debes tener a Jesús. El apóstol Juan escribió en su epístola, la primera epístola, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, él escribió las siguientes palabras: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y ahora escucha lo que dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La existencia es algo que tú automáticamente recibes cuando naces, cuando eres gestado en el vientre de tu mamita. Pero la calidad de vida, la hermosura de vida, tan solo es el resultado de tener a Jesús. Si tú tienes a Jesús, tienes vida verdadera, vida que vale la pena vivir, vida que es hermosa. Si no tienes a Jesús, tienes existencia y no está garantizado una vida hermosa. ¿Qué pasa si no tienes a Jesús? Este mundo en el cual vivimos ha rechazado a Cristo. Ha rechazado incluso la noción de que hay un Dios que existe. Hemos llegado a la conclusión de que nosotros existimos porque existimos. No hay una explicación por la cual estamos aquí. Y estamos viendo el resultado del rechazar a Jesús, del no tener una vida en Cristo Jesús. El mundo está envuelto en miseria, en dolor, en tragedia. La vida de los seres humanos está vacía y buscan cada día, cada momento de su vida, buscar aquello que los puede satisfacer, pero lo buscan en todo menos en Jesús, creyendo que aquello que poseen, aquello que son, les puede dar una vida hermosa, una vida que es digna de vivir. Pero no es así, amigo. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Si no tienes a Jesús, nada puede satisfacer tu vida. Nada. Déjame ilustrar la importancia de Jesús en la vida. Digamos de que yo me saco el loto. Yo no juego al loto, pero digamos que yo me saco el loto. No sé cómo se llama aquí en Bolivia el loto, pero es el jugar la lotería y de repente te dan un premio bien grande. Digamos que yo me lo saqué todo y tengo el dinero para comprarme un auto caro y me compro un Mercedes-Benz. Y te llamo a tu casa y te digo: mira, ven a ver el auto que me compré. Y tú vienes, te subes en tu auto viejito, echas a andar el motor y el auto anda echando humos y está lleno de óxido. Apenas anda, pero el auto anda, tiene motor y va. Llegas a mi casa, paras el auto, te bajas y golpeas mi puerta y me dices: muéstrame el auto. Y yo aprieto el botón de mi garaje y se abre la puerta del garaje y adentro está un flamante Mercedes-Benz nuevito.
Y tú dices, oh, qué auto más hermoso, dices, qué cosa más linda. Y le miras y tiene ruedas de las más lindas, la pintura es como espejo, tiene ruedas anchas y tiene vidrios polarizados. Y tú vas, oh, qué lindo, abres, todos los asientos son de cuero, la última tecnología, un botón, baja los vidrios, los sube, hay una radio, pero carísima, el sonido es maravilloso. Y luego dices, bueno, sácame a pasear. Y yo te digo, uy, no, síguelo mirando. Tú dices, no, ya no quiero mirar más, sácame a pasear. Yo digo, no, es que algo pasó. Y tú me dices, ¿qué pasó? No tuve suficiente dinero para comprar el motor. Y tú dices, ¿qué? Sí, tuve dinero, pude comprar el auto, pero no pude comprar el motor, amigo. Pero mira, ¿no te parece que vale la pena? Tú me dices, olvídate. No vale la pena tener ese auto si no tiene motor. Pero si mira todo lo que tiene y mira este botón. No, ya no quiero escuchar más de los botoncitos. Si no vale la pena tener un Mercedes-Benz sin motor. Y tú dices, me voy también, estoy desanimado de este auto. Y te vas, y yo te salgo caminando, te salgo persiguiendo. No te vayas, sí, ya no quiero saber nada. Y te subes a tu auto. Lo echas a andar, sale una humareda de humo y te vas. Y allá yo te quedo mirando el auto viejo cayéndose a pedazos, pero por lo menos anda. ¿Por qué? Porque tiene motor. Es lo mismo en la vida. Si tú no tienes a Cristo, que es el motor de la vida, la existencia se vuelve miserable. Cuando llegan los problemas de la vida, cuando llega el dolor, cuando llega el desánimo, cuando llega la oscuridad, cuando llega la enfermedad, parece que ya no hay vida, no vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad en ti de crear una vida que vale la pena vivir. Esa capacidad de tener una vida hermosa es dada tan solo por Cristo, amigo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Hace tiempo atrás leí la historia de un hombre llamado José que tenía una compañía linda, un hombre rico, tenía una esposa que lo amaba, hijos. Él había estudiado, había llegado a ser un hombre de mucho bienestar. Y era un hombre bueno, no llegó a hacer sus riquezas robando, hizo sus riquezas honestamente. Pero este hombre seguía buscando algo en su corazón, algo le faltaba. Y no sabía lo que le faltaba. Él miraba todas sus posesiones, su casa linda, su familia linda. Miraba su esposa que lo amaba. Todo parecía que tenía la vida perfecta, pero en las noches, cuando estaba solo, parecía que algo estaba en su corazón que lo hacía sentir vacío. Bueno, él trataba de llenar eso haciendo deportes peligrosos, subía montañas, se tiraba de lugares altos para abajo, y por un rato le parecía que lo había encontrado, pero cuando estaba solo, aquellos sentimientos efímeros se desaparecían y se sentía miserable. Un día llamó a uno de sus obreros a hablar con él, Roberto. Y en la interacción con Roberto se dio cuenta que Roberto era completamente lo opuesto de él. Roberto era un hombre pobre, vivía en la parte baja de la ciudad, tenía a su esposa enferma, caminaba o viajaba en bus al trabajo. Se dio cuenta que Roberto era una persona muy pobre. Pero en la interacción con Roberto también se dio cuenta que Roberto era una persona que tenía una felicidad profunda, un sentido de estar contento a pesar de sus circunstancias. Y José se sintió atraído a Roberto y comenzó a llamarlo más seguido. Y un día le preguntó Roberto, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Le dijo Roberto, le respondió mirándolo a los ojos, José, desde que yo encontré a Cristo, lo tengo todo. Soy feliz a pesar de las circunstancias que me rodean. Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar
y destruir. Y luego dice así, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He ahí el secreto de una vida abundante. Es Jesús el que ha venido para que tú y yo tengamos una vida abundante. Hay un ladrón que ha venido para hurtar y destruir y hacer nuestra vida miserable. Tristemente, queridos amigos, le hemos dado autoridad para sacar a Cristo de nuestra vida. Y la vida de tantos seres humanos, a pesar que lo tienen todo, es miserable. El ser humano hoy muere para tener una vida hermosa. Pero aquella vida hermosa se encuentra tan solo en Cristo. La sociedad te ha mentido. La sociedad te ha dicho que para ser feliz tienes que ser famoso, tienes que tener dinero, tienes que tener una profesión, tienes que estar saludable. La sociedad te dice que para poder ser feliz tienes que vestirte bien, tienes que hacer cosas locas, tienes que tener la mayor cantidad de sexo, la mayor cantidad de mujeres y probar la droga, probar el alcohol y hacer las cosas más extremadas y entonces serás feliz. Pero queridos amigos, hay tantos que lo han probado todo, tanto que creen que lo han alcanzado todo y cuando llegan a la punta de la montaña y ya no hay más donde ir y se dan cuenta que ya no tienen más que descubrir, que lo han descubierto todo, que lo han probado todo y aún siguen siendo miserables, se dan cuenta que han sido engañados y muchos de ellos terminan su vida a través del suicidio. Gente famosa que lo han tenido todo. Porque la vida hermosa es una persona. Y cuando tú tienes a esa persona, tienes vida hermosa. Saben, hace algunos años yo estaba en Polonia. Viajo a Polonia casi todos los años a hacer campañas y me tocó el privilegio de hacer una campaña, un programa evangelístico en una cárcel. En esta foto muestro el último día cuando hicimos el llamado para bautismo. Teníamos 15 presos asistiendo a la cárcel y la gran mayoría de ellos aceptaron a Cristo como su Salvador personal y se entregaron a Cristo. Entre uno de ellos estaba, aquí les estamos dando de comer, tuvimos una fiesta al final y nos permitieron traer tortas, y así que comimos queques y tortas con ellos. Entre los que asistieron a la campaña había un hombre llamado Roberto. Este no es el Roberto de la historia anterior. Roberto está de por vida, no de por vida, 21 años tiene que pasar en la cárcel porque él asesinó. Él mató a un hombre ahorcándolo. Y él me contó su historia, creció en un hogar destruido y llegó a ser criminal. A él le encantaba ser criminal, él no deseaba hacer lo bueno, él se deleitaba en hacer lo malo y llegó a ser uno de los criminales más buscados en Polonia y se escapó a otro país de Europa y allá lo persiguió la policía. Y eventualmente lo encontraron en un hospital porque una banda lo había atacado y casi lo mataron y se lo llevaron la policía de vuelta a Polonia. Lo pusieron en la cárcel y desesperado como estaba en la cárcel, Roberto comenzó a buscar algo para su vida y se encontró con Jesús. Y su vida fue totalmente transformada. Totalmente transformada. En esta foto yo lo voy a bautizar. Se entregó a Cristo durante los programas. Y Roberto, su transformación fue tan profunda, tan maravillosa. Su vida cambió tanto adentro de la cárcel. Dejó, porque antes vendía drogas dentro de la cárcel, había sobornado a los gendarmes. Seguía siendo malo en la cárcel, pero ahora el Señor le transformó, le dio paz, le dio gozo. Tanto que su familia, su padre, su madre y sus hermanas, al ver la transformación que ocurrió en Roberto, decidieron entregar su corazón a Cristo y también fueron bautizados algunos meses más tarde. Roberto todavía está en la cárcel, yo lo vi el año pasado cuando fue, pero él está gozoso. Él conoce a Cristo y tiene paz en su alma. El Señor Jesús dice así: venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, y yo os haré descansar. Si tu vida en este momento no es una vida linda, a lo mejor tu relación ha terminado en fracaso, a lo mejor estás desempleado, a lo mejor estás
pasando por problema de enfermedad. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento, pero déjame decirte, amigo, si tú vienes a Jesús, aquí te invita, vas a tener descanso en Él, una vida hermosa. Una vida hermosa no importa las circunstancias, porque cuando tú estás en Cristo, las circunstancias no determinan el valor de tu vida. Hace algunos años atrás estábamos en una noche de reunión en mi casa y teníamos un muy buen amigo. Aquella noche él viajó de vuelta al hogar a medianoche y se estrelló contra un poste y mi amigo murió, dejando a su esposa y a sus 2 niñitas. Para el mundo algo trágico, para el mundo algo que no tiene solución, desesperanza, oscuridad, pero no para esta familia, porque esta familia tenía y tiene a Jesús. Su esposa, a pesar del dolor profundo de haber perdido a su amado, a su joven amado, el día del funeral se paró y dio testimonio de cómo Jesús la sostenía. Pasaron la experiencia amarga de perder al esposo, pero no desearon dejar de vivir, porque para ellas las 3 la vida era hermosa a pesar del dolor, a pesar de lo que confrontaban. Y hoy día las muchachas han crecido, han llegado a ser hermosas niñas que aman a Cristo de todo corazón. No tienen amargura en el corazón, no le echan la culpa a Dios, no tienen rebelión contra su Creador, porque ellas han descubierto que Jesús es la vida. La mamá fue sostenida y a través pasaron los meses, la herida fue sanada y hoy en día el Señor le ha dado un nuevo esposo. Querido amigo, querida amiga, en Jesús hay vida y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida. El Señor dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo más lindo de la historia es que Jesús desea darte esta vida hermosa. Y todo lo que tú tienes que hacer, es dejar que Él entre a tu vida. Es invitarlo. Él ya dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él dice: yo estoy aquí para entrar a tu corazón. Yo estoy aquí para darte vida, yo estoy aquí para levantarte sobre tus circunstancias, yo estoy aquí para darte vida que vale la pena vivir, vida hermosa. Tú puedes que estés en el lecho del dolor en este momento, Jesús te puede dar gozo en el medio y paz en el medio de eso y esperanza. No importa lo que estés confrontando, entrégale tu vida a Jesús y Jesús la volverá en una vida hermosa. ¿Le abrirás el corazón a Cristo? Le dirás: sí, Señor Jesús, dame una vida hermosa. Te abro mi corazón, entra en mí. Si ese es tu deseo, inclina tu rostro donde estás para que oremos. Querido Señor, queremos invitarte a que entres a nuestra vida y que vuelvas nuestra existencia en una vida hermosa, en una vida que realmente vale la pena vivir. Entra en nuestro corazón y cámbianos, Señor, llénanos de ti, para que te conozcamos y te amamos. En el nombre de Jesús.